Hemos sabido sobre esto durante décadas, durante más de medio siglo. Intenta sostener una conversación con cualquiera sobre el cambio climático y la gente se desconecta. Cambio climático. Cambio climático. Cambio climático. Y el problema parece empeorar, empeorar y empeorar. La verdad es que mientras más aprendo sobre este tema y todo lo que contribuye al problema, más me percato de lo mucho que no sé. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira cuán violento es eso! El paraíso ha sido degradado y destruido. Estamos haciendo esto conociendo la realidad. Solo quiero saber cuán lejos hemos llegado y si existe algo que podamos hacer para pararlo. Estados Unidos ha sido el más grande emisor de gases de efecto invernadero en la historia. Ustedes son un país adicto a los fósiles. Nosotros estamos invirtiendo más en energía solar hoy en día que los Estados Unidos. La mitad de las personas en el gobierno aún no creen en el cambio climático. ¿Por qué piensa que existe tal oposición a la ciencia? Pienso que es la política. Las personas son tan arrogantes al pensar que pueden cambiar el clima. Tenemos problemas ambientales que se han convertido en la razón más grande para demostraciones en masa. Queremos hacerlos responsables. Este es el problema más importante de nuestra era. La pregunta es, ¿podemos cambiar nuestro rumbo a tiempo? Necesitamos 100 gigafábricas para hacer la transición hacia energía sostenible. Eso convertiría a los Estados Al mundo Unidos... entero. ¿Al mundo entero? Energía para todos. Eso parece tangible. Todo lo que he visto durante mi viaje nos demuestra que tenemos los medios para detener esta devastación. Los políticos hacen lo que la gente desea. Cuando los americanos estén convencidos, los políticos se alinearán deprisa. Si seguimos presionando, no existe razón por la que no podamos solucionar este problema. El mundo está observando. Les pedimos a ustedes que lo protejan. O nosotros y todos los seres vivos que queremos seremos historia. Después del visionado de este documental, pues vamos a pasar a nuestros comentarios por los expertos invitados para este cineforo. Les leeré a continuación un pequeño extracto de la hoja de vida de ellos. El ingeniero Antonio Cañas Calderón, a quien vamos a ir invitando para que se incorporen a la mesa de honor. También vamos a invitar al licenciado Samuel Lizama y al licenciado José Arturo Núñez. El ingeniero Antonio Cañas Calderón es ingeniero mecánico por la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. También es licenciado en Filosofía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y estudios de doctorado en esta universidad. Dentro de su experiencia profesional destaca, ha ejercido como ingeniero supervisor de montajes mecánicos en la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempasel, ha sido oficial de la Misión de Observadores de Naciones Unidas en El Salvador, MINUSAL. Actualmente se desempeña como jefe del Gabinete Técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es jefe de negociadores de cambio climático del Salvador, punto focal nacional del Salvador ante el panel intergubernamental del cambio climático y desde el 2015 es miembro del Comité Ejecutivo del Mecanismo Internacional de Varsovia para pérdidas y daños de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en representación del Grupo de América Latina y el Caribe. También cuenta con experiencia docente como catedrático de análisis crítico del lenguaje en el programa de extensión de la Universidad de Santa Clara en El Salvador, catedrático de hidráulica y visiones científicas en la UCA, entre otros. El licenciado José Arturo Núñez Cabrera, licenciado en biología, tiene diversa formación en la materia, entre algunas se menciona diplomado en consultoría ambiental en la Universidad de León, Madrid, España, manejo básico de sistemas de información geográficos, plan regional de pesca y acuicultura continental. Ha participado en diversos talleres, entre ellos el taller regional Colecta y Uso de Evidencia Forense para supervisión del cumplimiento ambiental en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.
También cuenta con formación en manifestación del impacto ambiental, diseño de redes de monitoreo de calidad de agua, contaminación hídrica, supervisión y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, recibida por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Cuenta también con diplomado en Derecho y Política Ambiental y entre su experiencia profesional se desempeña como especialista evaluador en el área de biología, labora en la Unidad de Medio Ambiente como colaborador técnico, ha participado como investigador del equipo nacional en la fase de inventario y de caracterización en el proyecto Plan Regional de Pesca y Acuicultura Continental. También tiene experiencia como biólogo responsable de la pesca artesanal en los embalses y lagos del país en Sendepesca, capacitador de INSAFOR, consultor independiente en diversas áreas como manejo de vida silvestre, legislación y normativa ambiental, educación ambiental, entre otros. Samuel Eliben Lizama, pues también se desempeña actualmente como magistrado presidente de la Cámara Ambiental de San Salvador. Anteriormente estuvo como juez ambiental de esa misma competencia, juez de paz de Zaragoza, ha estado en el 5º de instrucción, coordinador del programa de formación inicial para jueces del CNJ, entre otros. El licenciado cuenta con maestría en Derecho Penal Constitucional de la UCA, actualmente es egresado de la maestría en Estudios Judiciales de la ESEN, la Universidad José Matías Delgado y la Universidad Católica de El Salvador. Cuenta con diversa formación en la materia medioambiental, entre estas se menciona curso de posgrado de especialización en protección jurídica del medio ambiente, flora y fauna, ordenación del territorio y patrimonio histórico por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. Cuenta con experiencia docente a nivel de pregrado en la Universidad de El Salvador, en la UCA, en la ESEN y a nivel de posgrado en la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Dr. José Matías Delgado. Asimismo, cuenta diversas publicaciones, entre estas Accesoriedad Administrativa y Protección Penal del Ambiente, el episodio oscuro del derogado artículo 263A del Código Penal, Accesoriedad Administrativa y Protección Penal del Ambiente en el Código Penal salvadoreño, entre otros. El orden de las intervenciones, primeramente el ingeniero Antonio Cañas Calderón, siempre partiendo del documental, abordaremos la temática de las negociaciones de cambio climático a nivel internacional con un tiempo máximo de 10 minutos. Posteriormente, el licenciado José Arturo Núñez nos hará los comentarios desde su experiencia de la biología sobre los aspectos técnicos del cambio climático y finalmente escucharemos los aspectos jurídicos del cambio climático por el magistrado presidente de la Cámara Ambiental. Posteriormente se abrirá el espacio para sus comentarios, preguntas y respuestas para que escuchemos unas pequeñas conclusiones por parte del licenciado Núñez. Muchas gracias y empezamos con sus intervenciones. Primero que nada, agradecer al Consejo Nacional de la Judicatura por la oportunidad de compartir esta experiencia, estos conocimientos, estas realidades que han sido puestas de manifiesto en el documental y que, tienden o pretenden dar un respaldo de la importancia que tiene no solo el Acuerdo de París, las negociaciones que han conducido al Acuerdo de París, sino cómo va a cumplir el mundo, todos los países que ya somos parte de ese acuerdo, cómo vamos a cumplir con esos compromisos para responder a ese desafío que está ahí planteado. Bueno, en 10 minutos sería difícil abordar el tema de las negociaciones, no demasiada pretensión eso. Voy a hacer algunos comentarios que creo que pueden ser útiles para nuestra realidad en el país. Por un lado, creo que hay que interpretar el documental
con un enfoque de mitigación. Mitigación es reducir las emisiones de esos gases que están causando estos destrozos, y marginalmente se refiere a las necesidades de adaptación. ¿Cómo respondemos a los impactos que ya están sufriendo los países a lo largo del mundo y nosotros también en delantera, lamentablemente, en esos impactos? Por lo tanto, un país que tiene pocas emisiones como el nuestro, comparativas con las de China, India o Estados Unidos por sus propias dimensiones, pues debe también saber priorizar la importancia de cada una de las medidas sin descontar que tenemos compromisos de mitigación, de reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Yo fui tomando nota de algunas de las afirmaciones en el documental y dice, bueno, vamos a tener más pronto que tarde un lugar que no conocemos. Dice uno de ellos, el presidente Obama dice, este es un tema que para el Pentágono no es un tema de ambiente, es un tema de seguridad nacional con todas las implicaciones que eso tiene. Los casos que presenta ahí, el caso de India, la destrucción de esa cosecha que dice que en 5 horas llovió lo que llueve en medio año, no es ajeno a nosotros. Nosotros no nos llovió en 5 horas eso, pero en 10 días nos llovió lo que cae casi en el año, a nosotros la mitad. 40% de precipitación anual tuvimos en octubre del 2011 y estamos teniendo ahora pues años más bien secos, con algunas crisis de meses particularmente secos. En Oriente, algunos ríos han alcanzado niveles del 90% por debajo de su media en el verano. Y ustedes dirán, bueno, esos conflictos por el agua no son una cosa que parezca ya tan remota ni distante, si ya los estamos teniendo en algunas zonas como el río Sensunapán, o sea, conflictos por los usos del agua y su escasez. Por lo tanto, el segundo punto que quiero tocar no solo es mitigación, también es adaptación importante para nosotros. El segundo punto es que al inicio casi dice el ex vicepresidente de los Estados Unidos, cambio climático es el asunto más importante de esta época. Y creo que viendo todo el documental uno dice, sí, pero parece que todavía no caemos bien en qué supone entender eso. Y creo que una de las primeras cosas que supone entender que esta es la realidad más importante de nuestro tiempo, de nuestra época, y que nos está llevando a un lugar que no conocemos, que nunca hemos conocido, supone también que esa nueva realidad a la que nos estamos aproximando exige probablemente la revisión y quizás hasta un nuevo derecho que responda a esas circunstancias. Yo no voy a entrar en el punto específico del derecho, acá por supuesto, aquí yo soy un ajeno a esta asamblea, aquí todos expertos en el tema del derecho, pero El Salvador se comprometió en un tratado internacional a desarrollar sistemas de transporte rápidos, se llaman BRT, Bus Rapid Transit. Una aplicación de eso es lo que aquí se llamó Citrams en algún momento. Tipos o modelos de ese tipo de transporte son la norma ahora en todo el mundo, en África, en Asia, por supuesto en Europa desde hace mucho tiempo. Son la manera de transportarse rápidamente por vías dedicadas, y nosotros pudimos ver con
todas las deficiencias y problemas que eso pudo tener y desarrollarse aquí hasta el momento, vimos que población, viven cientos de miles de personas en esa zona del área metropolitana, Soyapango, Ilopango, etcétera. Tardaban entre 20 y 25 minutos para venir desde Soyapango hasta el centro a sus lugares de trabajo y regresar. Bueno, ahora el promedio es en las horas pico de entre hora y media y 2 horas. Eso es lo que se está en los embotellamientos. Y resulta que esa medida era uno de los compromisos para reducir emisiones que El Salvador puso como parte de sus contribuciones al Acuerdo de París. No solo esa fase, que ya no está operando en este momento, no sé si en algún momento volverá a operar, sino poner en marcha la segunda fase, la que iba a cruzar el eje norte-sur. Nosotros estamos ya en principio en incumplimiento de ese compromiso ante un tratado internacional que pusimos. Y desde luego la parte de la Corte Suprema, de Sala de lo Constitucional, entiendo, que dictó una resolución para poner en suspenso, para dar paro a ese dispositivo, adujo una serie de derechos, de violación de derechos, ¿no? Derechos tradicionales del derecho tradicional. Ahora, si consideró los otros derechos de los ciudadanos que estaban en juego, que están en juego, como por ejemplo el derecho a la salud, los niveles de contaminación, ¿no?, que tenemos ahí están provocando unas alzas que están medidas, están constatadas en las enfermedades agudas respiratorias y otras. Y está probado que esos sistemas terminan reduciendo las emisiones. Es un problema de salud pública. También contribuyen al tema de la reducción de emisiones, nuestro compromiso ante el Acuerdo de París, y al mismo tiempo contribuyen a la competitividad económica del país, al mejor rendimiento de los ciudadanos. Ustedes saben lo que es venir 2 horas en el transporte por la mañana y regresar en medio del calor a las 7 de la noche, otras 2 horas de regreso para caminar 15 kilómetros. Toda esa fuerza laboral bajo esas condiciones, ¿no?, en vez de utilizar productivamente esas 2 horas de ida y 2 horas de venida, 4 horas, podían dedicarlo al estudio, al mejoramiento de su salud, de ejercicio, lo que fuera. ¿Cuál sería la capacidad del rendimiento de productividad de este país? ¿Cuál sería la productividad en las fábricas, en los centros laborales de esa gente en mejores condiciones? Bueno, hay una serie de derechos que están asociados a esto, solo para citar un caso. Pero a eso podemos empezar a añadir un análisis mucho mayor, mucho más extenso de todos los temas que fueron tocados en el documental. Por eso digo yo, a lo mejor es necesario hacer una renovación de cómo enfocamos nuestro derecho bajo estas nuevas condiciones a las que nos está llevando y que ya estamos inmersos en el cambio climático. Y por último, bueno, ¿por qué estamos así? Yo diría que no es una prioridad en la agenda pública nacional. El cambio climático, a pesar de ser el tema más importante de nuestro tiempo, no es una prioridad mayor dentro de la agenda política nacional. Y si uno mira todas las fuerzas políticas y las analiza, todas las que han estado en elecciones, los candidatos que han pasado por elecciones y los que vienen a elecciones, sean de viejas ideas o de nuevas ideas, ninguno está asumiendo el tema del cambio climático. Con todos estos derechos ciudadanos que están poniéndose en juego.
¿no? Que deben de equilibrarse con esos otros derechos que en algún momento han sido prioritarios, pero que deben de contextualizarse en este nuevo marco de realidad al que debemos realmente hacerle frente con esa responsabilidad que en el documental dice, bueno, ¿podemos asumir que la humanidad va a responder a esto o no? Por ahí me quedo con esta restricción, quizás pasándome de mi tiempo. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto poder estar en esta oportunidad platicando. La intención es que platiquemos. Creo yo este es el espacio que se nos ha dado para dar algunas opiniones, lo cual a mí me limita un poquito de mi metodología porque a mí me gusta más platicar con las personas. La interacción creo que es algo muy importante. Más que todo cuando es un público tan especial como el que tenemos ahora, ¿verdad? La mayoría sé que son abogados. Tengo la dicha de trabajar tanto con abogados como con técnicos y eso me da una visión un poquito, digamos, privilegiada en el sentido de estar valorando dos pensamientos, dos tipos distintos de cómo afrontar la realidad. Todo lo que decía el ingeniero es muy cierto. Y él decía que hay que adaptarnos. Y no creo que solamente tenemos que adaptarnos. Desde el punto de vista técnico creo que también que tenemos que hacer una restauración de nuestro país. Y no lo hemos hecho. Lamentablemente no lo hacemos porque, primero, como bien lo decía él, dentro de la agenda política, creo yo que en los últimos 50 años no ha habido un verdadero interés por la protección de nuestro medio ambiente. Y si nosotros buscamos un poquito en la historia precolombina de nuestro país, la época colonial, poscolonial, podemos ver cómo desde aquella época ha habido una malutilización de nuestros recursos naturales, ¿verdad? Pero no es algo que le corresponde solo a los políticos. No solamente tenemos que esperar a ver qué hace el funcionario que esté en esos momentos. Para poder combatir el cambio climático, para poderlo enfrentar, debemos de cambiar cada uno de nosotros. Para mí es nuevo lo que el ingeniero comentaba con respecto a lo del CITRAMS. Sí, en muchos países hay medios de transporte que generan menor cantidad de combustible, que utilizan menos cantidad de combustible fósil, generan menos gases contaminantes, pero también hay otras soluciones, técnicamente hablando. Japón, un país que creo que nadie me va a discutir lo desarrollado que están, ellos apoyan mucho el uso de la bicicleta. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Estábamos hablando de salud, ¿nos beneficia? Sí. Lamentablemente el tipo de vida que tenemos, que es un tipo de vida muy copiado de países como Estados Unidos, que creo que es nuestro principal ejemplo, ¿verdad? Lo seguimos para bien o para mal, y nuestra realidad no es la de ellos. Son países muy consumistas. Entonces, digo yo, ellos tienen una realidad, nosotros tenemos que adaptarnos a la nuestra. Si no podemos optar por ese tipo de transportes, porque somos un país que quizás no tenemos los recursos económicos necesarios, podemos buscar otras vías. Podemos usar la bicicleta, podemos caminar, pero acá lamentablemente creemos que tener un vehículo nos da un estatus social. También es una manera de cambio de pensamiento en nosotros. Fíjense que al ser parte del equipo multidisciplinario de la Unidad de Medio Ambiente, de la Corte, que damos el apoyo técnico a los juzgados ambientales, me ha permitido a mí conocer prácticamente todo el país. Y lo que veo es, primero, una falta de interés de nosotros. Si yo me equivoco, por favor me corrigen. Yo no soy abogado, soy biólogo, ¿verdad? Pero el derecho romano dice que el Estado está conformado por la sociedad y por el gobierno. Nosotros tenemos la mala costumbre de decir el gobierno, y que haga el gobierno, y yo qué hago. Los ejemplos que veíamos en las películas, todos se dan acá. Todos, en menor magnitud, lógicamente. Pero todos tenemos quemas, tenemos inundaciones, tenemos ríos altamente contaminados, que lamentablemente somos muy permisibles a la hora de otorgar las autorizaciones
y hacemos nuestras evaluaciones todavía, creo que nos hace falta dar un paso más allá. Nos hemos quedado en unas evaluaciones puntuales. Todavía, aunque mucho decimos que hacemos evaluaciones ecosistémicas, eso significa que vemos todo el ecosistema, no llegamos en la parte práctica, nos quedamos siempre en lo puntual. Entonces tenemos que dar un paso más adelante. Creo que la película es algo muy ilustrativo, que puede no solamente, más bien que no debe generar no solamente la conciencia, y no debemos de pensar que esos son problemas que están allá del otro lado del mundo, que no los vivimos acá, porque los vivimos. Esta época de lluvia se prevé que va a ser bastante copiosa en nuestro país. Creo que esta va a ser una buena oportunidad para darnos cuenta qué tan preparados estamos para enfrentar el cambio climático. Soy sincero, tengo mis dudas. Sigo viendo como nuestra principal barrera, la mayoría, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, la mayoría de eventos climatológicos ahora van a venir del lado del Pacífico, ya no del Atlántico. Si vienen del Pacífico significa que nos van a impactar con mucha más fuerza. Nuestra primera barrera natural son los manglares. Lastimosamente los hemos destruido. Nos hemos destruido a una velocidad increíble. Después de esos, vemos cómo inmediatamente después de los manglares están los cultivos necesarios, claro, todos tenemos que comer, pero tenemos que mejorar también nuestros sistemas de cultivo y debemos de empezar a restaurar de una manera técnica y verdadera aquellos ecosistemas prioritarios en nuestro país que nos garanticen poder recuperar los bienes y servicios que nos presta la naturaleza. Eso es algo muy importante. Y como les digo, creo que lo que nos hace falta en nuestro país en estos momentos es la restauración. Hay buenos impulsos, hay buenas iniciativas, pero todavía les hace falta dar un paso más. Debemos de ser un poco más críticos, ser un poco más estudiosos a la hora de poder hacer todo esto, para en verdad empezar a tener resultados positivos. Y creo que todos, empezando desde los que estamos acá sentados, podemos hacer mucho por cambiar o mejorar nuestro país, a manera de que estemos mejor preparados para podernos enfrentar a lo que es inevitable. No lo podemos evitar ya, el cambio climático, pero debemos de estar mejor adaptados y debemos de comenzar a restaurar. Esa sería mi participación. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un honor estar aquí con el ingeniero Cañas y con Arturo. Y además quiero agradecer la invitación a la Escuela de Capacitación Judicial. Espero que hayan tenido el buen ojo de ver al ingeniero Cañas ahí sentado en la cumbre de París, de manera que están con un verdadero experto en la temática, pero que ha estado involucrado en este tema de las negociaciones. Quisiera hacer breves comentarios, no creo que me gaste los 10 minutos, solo decir un par de cosas, ¿no? Nosotros como Estado, en términos jurídicos, hemos dado ya una respuesta a lo que tiene que ver con la problemática del cambio climático. A pesar de que, como lo decía el ingeniero, nosotros no somos de los países emisores, ni Centroamérica entera lo es, ¿verdad? Pero recibimos los efectos o los impactos. Y la Constitución nuestra, como ustedes lo saben, que es de 1983, todavía no incorpora, ¿verdad?, elementos de una problemática que es de un abordaje más reciente, como es el tema del cambio climático. O sea que el cambio climático está ausente del texto constitucional. Ausente en términos regulatorios, pero no quiere decir que de la cláusula del 117 no se pueda derivar la protección o el abordaje del cambio climático a partir de este dispositivo constitucional. Creo, si no me equivoco, aquí está la licenciada Sofía que me indicará, pero creo que a nivel jurisprudencial todavía no hemos abordado cambio climático,
¿verdad? No tenemos en la jurisprudencia de la Sala Constitucional ninguna sentencia que nos haga referencia al cambio climático. Lo segundo que quería mencionar es que a nivel de instrumentos internacionales, sí tenemos 3 instrumentos internacionales: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, ¿verdad? A la Convención Marco, y además el Acuerdo de París o el Convenio de París. Son los 3 instrumentos jurídicos internacionales que tienen que ver con la temática esta. A nivel interno tenemos la Ley de Medio Ambiente. Y a nivel de la Ley del Medio Ambiente ha habido una situación peculiar en la reforma que se le hizo en el año 2012. Esta reforma, entre otras cosas, adicionó un título en la Ley de Medio Ambiente referida al cambio climático. Yo tengo creo que es positivo lo que se hizo, pero creo que la reforma podría haber expandido el horizonte jurídico de respuesta al cambio climático. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo el enfoque que está en la reforma de 2012 es un enfoque orientado única y exclusivamente a la adaptación al cambio climático. Y creo que las respuestas desde todo punto de vista y también desde lo legal al cambio climático podrían pasar por más aspectos que exclusivamente la adaptación. De hecho, el ingeniero ya lo mencionaba acá, expandiéndose un poco más allá del tema de la adaptación. Y creo que los países nuestros, ¿verdad?, que no son de los grandes contaminadores, tienen o deberían esgrimir pretensiones a nivel internacional que vayan más allá del hecho de que tengamos que adaptarnos, ¿verdad?, a la problemática del cambio climático. Creo que esto es importante. No voy a ampliar esto acá. Esto da para mucho, pero no tenemos muchísimo tiempo. Y en último lugar, quería mencionar que hay importantes esfuerzos a nivel del Ministerio de Medio Ambiente relacionados con el tema de cambio climático. La Política Nacional de Medio Ambiente, que fue aprobada en el año 2012, incorpora también un apartado de adaptación a cambio climático. Posteriormente tenemos la Estrategia Nacional de Medio Ambiente y Cambio Climático, que es del año 2013 también, que ya va directamente al abordaje del tema. Y por último, de más reciente edición, es la Política Nacional de Cambio Climático, que por cierto ha sido elaborada por el ingeniero Cañas. Entonces tenemos, ¿verdad?, además de los elementos legales que pueden dar fundamento a las acciones que estatalmente o institucionalmente se emprendan, tenemos, ¿verdad?, una serie de instrumentos, de estrategias y de planes orientadas al abordaje de la problemática del cambio climático. Esto que ven en el documental, ¿verdad?, es, el Papa lo dice en esa encíclica que menciona ahí en el documental, es un grito de la tierra y es un grito de los pobres, ¿verdad?, haciendo un poco el guiño a un libro que escribió el teólogo Leonardo Boff, un brasileño, que se titula así: Ecología, grito de la tierra, grito de los pobres. Y para finalizar, hay un texto que ahora les puedo recomendar cuando terminemos. Es un texto interesantísimo que se llama todo lo que debes saber sobre el cambio climático, y describe 11 de los principales impactos del cambio climático. Esta enumeración, mejor se la voy a leer porque no, solo para concluir, son las siguientes. El libro es de Martín de Ambrosio y menciona 11 consecuencias. Es el texto que yo he encontrado que describe de mejor manera todas las consecuencias de esto. 1. Inundaciones, sequías, huracanes. 2. Cambios en los ecosistemas. 3. Extinción masiva de especies. 4. Emigrados climáticos. 5. Nuevas enfermedades.
6, relocalización de cultivos. 7, desaparecimiento de islas, lo vimos ahí en el documental. 8, afectación de bosques. 9, afectación a los glaciares. 10, amenazas a ciudades costeras. Y 11, el mar de ácido. O sea, ustedes saben que el mar, lo decía ahí en el documental, recibe dióxido de carbono, pero cuando recibe demasiado por tantas emisiones, eso altera el pH, o sea, el nivel de acidez del mar, y tenemos una serie de consecuencias a nivel de los ecosistemas marinos. Me quedaría aquí, espero que esto pues haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias por sus intervenciones. A continuación abriremos un espacio para las preguntas. Ustedes me indican para pasarles el micrófono a fin que quede grabada la pregunta y la respuesta. Buenas tardes, muchas gracias por sus palabras y bueno, felicidades al licenciado Arturo Núñez porque hoy es el Día del Biólogo. Este es un tema extremadamente interesante y pues urgente. Y yo tengo una pregunta para el ingeniero Cañas, más bien dos. Si el ministerio, en el caso del Citram, que lastimosamente el proceso no se le ha dado la dimensión ambiental, ¿por qué el Ministerio de Medio Ambiente no se presentó y hacer alegatos en el proceso? Dos, respecto ya del tema que se habló, en cuanto al acceso a la información oficiosa en tema de cambio climático, el Ministerio de Medio Ambiente creo que queda debiendo bastante para que la población sepa o de qué se trata los compromisos que ha adquirido El Salvador en todas las conferencias. Entiendo que la Plantatón es parte de esos compromisos. Yo me quise inscribir el año pasado para ser parte de la Plantatón. Escribí a todos lados y pues nadie me contestó. Entonces creo que como ciudadana es un ejemplo de que no podemos aportar de nuestra parte porque también las instituciones pues no son tan abiertas o no son tan eficientes en términos de comunicación para que uno pueda ser parte de la solución a los problemas. Esas son las preguntas. Sí, muchas gracias. No sé si respondo ahora. Ya. Bueno, con relación a la pregunta concreta de por qué no se presentó un alegato o se abrió un proceso, bueno, yo no soy experto en derecho, pero entiendo el Ministerio de Medio Ambiente, el CITRAMS y los sistemas de transporte son, digamos, una atribución del Ministerio de Transporte en específico y dentro de esa toda problemática. Entiendo que el Ministerio sí comunicó a través de una nota, cuando eso se hizo público, comunicó a las instancias de justicia correspondientes esta situación de El Salvador, ¿no? Yo no sé si una resolución era la de la Sala de lo Constitucional, era una medida cautelar. Sí, yo no sé si son apelables las medidas estas de la sala en esas condiciones también, entonces no estoy seguro que eso hubiera sido el procedimiento. Sí comunicamos, ¿no? Mi comentario es en el sentido de que los procesos a veces no tienen la connotación ambiental que debieran tener y aunque un ministerio no sea parte, no impide. Hay mucho por hacer, sin duda, y a eso voy con su segunda pregunta. Bueno, yo lamento que no se haya podido hacer partícipe de la Plantatón. Bueno, no es un trabajo del Ministerio de Medio Ambiente, es del CONASAB, en donde hay prácticamente una docena o más de instituciones públicas, pero también privadas, ¿no? Y en todas ellas se abrieron oportunidades de participar. Alrededor, creo que eran alrededor de 320 puntos en todo el territorio donde se iban a operativizar en ese día, en el día de ayer,
las acciones del plantón que luego van a seguir, por supuesto, a lo largo del siguiente mes, mientras dura el periodo de invierno que es propicio para esto, y luego las medidas de protección, de conservación, porque no es ir a sembrar, como decimos en buen salvadoreño o en mal salvadoreño, ir a sembrar el palo y bueno, yo ya hice mi parte, ya me voy. Sino que, bueno, ya tuve mi niño y hay que nazca, hay que vea cómo hace, cómo crece, cómo se educa, ¿no? ¿Verdad? O sea, igual que con los niños, los árboles necesitan de un cuidado hasta que se vuelven maduros, ¿no? Pero, bueno, yo al final le puedo dar mi correo y si es con el ministerio, yo le paso y le pongo en contacto con las personas que han estado a cargo de ese centro. Muchas gracias por sus preguntas. Bien, buenas tardes. Felicitaciones para los 3 caballeros ahí en la mesa. Yo, más que preguntas en concreto, quiero plantear alguna situación de cómo está la situación del medio ambiente en el país. El ingeniero Cañas mencionaba acerca del CITRAMS como una medida para minimizar la emisión de gases del dióxido de carbono. Si bien es cierto, es una idea muy buena y cumpliendo con algunas obligaciones de acuerdos internacionales, pero también qué tanto efecto positivo pueden causar esta cantidad pequeña de buses en comparación con la extremada cantidad de buses que por los años de uso están siempre emitiendo grandes cantidades de humo todos los días. Yo he visto buses que literalmente oscurecen todo el frente o todo por donde van pasando por la cantidad exagerada de humo que emiten. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto la creación de esas nuevas medios de transporte pueden ayudar, pero ¿en qué medida pueden causar un impacto positivo si la cantidad de buses que están en mal estado y producen grandes cantidades de humo no disminuyen o no se sacan de circulación? Eso es una cuestión. De ahí también hasta qué punto los intereses económicos de por medio, siempre con la pasividad de los políticos, no nos engañemos, pues, ¿verdad? Los transportistas utilizan, o mejor dicho, los políticos utilizan a los transportistas en épocas de campaña. Lo puse gratuitamente proporcionado y esto es para todos los partidos por igual, ¿verdad? Les proporcionan buses y entonces ellos al momento de, yo me he dado cuenta que les ponen multas y al tiempo vienen y les quitan o los exoneran de pagar a grandes multas. Entonces todo eso incentiva al desorden, todo eso incentiva a no tener conciencia del cuidado al medio ambiente. De ahí también, por ejemplo, allá en la parte de Cameron, al señor Emilio Sedán se le condenó, creo, a una multa por haber arruinado o destruido esos corales, ¿sí? Sin embargo, al de Cameron casi igual o en alguna medida menor, pero también destruyó. Sin embargo, hasta la fecha no he escuchado yo alguna sanción para esa transnacional del de Cameron. De ahí, por ejemplo, aquí estamos acostumbrados a que no esperamos a reparar ni a imponer obligaciones a las empresas para que prevean el daño al medio ambiente, sino que hasta que ya tenemos el problema. Por ejemplo, el derrame de la melaza, ¿verdad? En el ingenio Magdalena. De ahí tenemos otros problemas en donde sitios arqueológicos han sido o están siendo destruidos. Sin embargo, mandan y al sindicato a reclamarles a los funcionarios judiciales como que a ellos les tienen que echar la culpa. Las autorizaciones del medio ambiente de repente aparecen dando autorizaciones en donde es evidente el daño al medio ambiente. Y así también con respecto a la responsabilidad civil por daño ambiental, hasta qué punto podemos tener una reparación de daño objetivo en algunos países en donde realmente están tratando este tema como se debe. Le imponen incluso a las empresas la obligación de prever esos daños. Y es más, si causan algún daño, aunque no sea el nexo causal directo entre el que ocasiona el daño y el daño ocasionado, debieron de haber previsto la posibilidad de dañar el medio ambiente. Entonces yo creo que falta mucho que hacer en nuestro país. Gracias.
Buenas tardes, me llamo Guillermo Aparicio, soy de la Procuraduría General y trabajo en la Unidad de Medio Ambiente de muy reciente ejercicio. Yo solo quería hacer un par de comentarios porque creo que la situación global nuestra no es tan, no ha sido tan discutida como para tener un manejo suficientemente amplio del tema. Yo solo quería referirme a que el problema del cambio climático no es cierto que tenga tanto, que sea tan viejo. Lo más espantoso que se ha generado contra el planeta surge a partir del uso intensivo de los combustibles fósiles, fundamentalmente, como dice en el documental, el petróleo, el carbón mineral y el gas natural. Y esto sucede ya a partir de la generalización de este uso de combustibles con el entronizamiento y a la consolidación del sistema capitalista de producción, que es un punto que a nadie le gusta tocar, ¿verdad? O sea, no le gusta señalar que es el sistema capitalista el que ha generado el desastre en el planeta. Y que detener ese desastre indefectiblemente va a suponer también un cambio del sistema. Tampoco le gusta hablar del cambio del sistema. Pero eso ya superó todos los niveles de gusto o de disgusto. El cambio climático es una realidad y los destrozos sobre el planeta son irreversibles. Yo creo que el mejor aporte nuestro va en la línea de luchar contra el consumismo, porque definitivamente una de las cosas que quedaron claras en el documental es exactamente los intereses mezquinos de los grandes capitalistas hacen que se quemen todos esos bosques en Indochina, hacen que se arruinen grandes extensiones de territorio canadiense, etcétera, etcétera. O sea, es la ambición por riqueza, no es por resolver problemas sociales, no es por resolver problemas de hambre, ni de miseria, ni de nada, es por enriquecerse más de lo que ya están. Tampoco suena muy bien decir esas cosas. Nuestros oídos no están acostumbrados a eso, pero definitivamente hacia eso vamos. Yo solo quería agregar esos comentarios y sugerirles un autor. Yo he estado viendo hace unos 2 o 3 años un autor que creo que es de origen mexicano y que está en España, o que su familia es de origen española, vivió en México y él vive en España. Se llama Carlos Taibo y escribe sobre un tema muy conocido que es el colapso y últimamente sobre el decrecimiento, y que está muy vinculado con el cambio climático, solamente. Esta sería la última intervención para escuchar a... Buenas tardes, mi nombre es Cecilia González, trabajo como colaborador jurídico en el Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla, colaborador judicial. Yo quería hacer un comentario en base al documental que nos presentaron. Me llamó la atención lo que decían acerca de que en un país donde se ha logrado bajar los niveles de toxicidad, de contaminación, que ellos tienen los medios de comunicación para hablarles a la población de todo eso, o sea que es una educación que se les da. Sería favorable eso para nuestra nación, ¿verdad? Porque para la población nuestra, ya que al darles esa educación es darles poder a la población. Eso fue lo que decía en el... Y retomar todos los ejemplos de todo el tipo de energía que ellos están utilizando, ¿verdad? Hablaba de la energía de viento. Y en cuanto a lo que no se debe hacer, sería bueno que ciertos, como el hecho sería bueno sancionar el hecho de que las personas consuman los cigarrillos de forma tan libre, pues, porque acá, aunque vean un rótulo que dice no fumar, no les importa, no respetan. Sería bueno que hubiera más coercitividad en eso. Eso sería lo que yo quería agregar, nada más.
Quizás yo me voy a tomar un poco la palabra porque los dos últimos comentarios me llamaron mucho la atención. Con lo que decía el compañero Guillermo con respecto al capitalismo, ¿verdad? De acuerdo, pero son sistemas que se han creado por los hombres, seamos los mismos hombres también los que cambiamos, ¿verdad? Para que los gobiernos, como bien lo mencionaba la compañera, cambien la opinión pública, ¿verdad? Cuenta mucho para ellos, tenemos que empezar a cambiar nosotros. Y me llamó la atención también lo que decía sobre la educación. Es muy importante que nos eduquemos en todos estos tipos de temas. Quiero hacer un comentario y por favor no se me vaya a tomar a mal, pero para comenzar a hacer verdaderos cambios que nos ayuden a poder llevar mejor el cambio climático, que ya lo tenemos acá, que debemos de adaptarnos mejor, podemos empezar con lo que nos se repartió el día de hoy, ¿verdad? Con esas pequeñitas detalles. Y por eso le digo, o sea, ese es un cambio que viene de nosotros. Afuera había café, había un montón de vasitos de Durapax. Entiendo que la mayoría no estamos en nuestra oficina. Muy bien, Sofía. Y hay otros, o sea, venimos desde afuera, pero con que empecemos a dar esos pequeños cambios, quizás dicen, no son significativos, no, ¿cómo no? Si lo tienen. Porque si ya lo empezamos a hacer todas las personas que estamos acá, empezamos a generar un cambio. Y de eso se trata, de que cada uno empecemos a generar un cambio. No es de esperar que los gobiernos vengan y nos resuelvan todo. No, también nosotros tenemos responsabilidad. Entonces creo que educarnos, y eso es una de las eso es un componente muy importante dentro de la restauración, la educación también. Debemos de ver hacia allá. Tenemos que buscar eso y cambiar esas pequeñas actitudes en nuestro día a día. Nos puede ayudar muchísimo. El ingeniero. Yo solo unos breves comentarios. Yo con las participaciones que he escuchado, pues no puedo expresar más que mi acuerdo con lo que se ha planteado. Sí, quizás un par de aclaraciones, ¿no? Primero, cuando se dan los primeros pasos, por ejemplo, el sistema del CITRAMS, con todos sus defectos, como yo dije, pues es un inicio hacia un modelo diferente. Probablemente, a mi gusto, hubiera sido mejor un sistema eléctrico, moviéndose en elevación. Así no tenía mayores problemas, siempre los va a tener, pero mayores problemas con el espacio tan reducido que tenemos en nuestras calles. Pero eso supone una inversión bastante más alta, cuyo retorno puede tomar más tiempo. Eso hubiera requerido análisis de factibilidad y quizás se hubieran podido hacer, pero en todo caso era el primer paso que adoptan los países con recursos no tan vastos como para saltar hacia ese nivel. Lo ideal es ir hacia ese nivel sin duda alguna, porque el sistema eléctrico es mucho más eficiente en términos de medio ambiente que cualquier otro. Pero digo, era el primer paso. Y el primer paso y las encuestas que se hicieron dejaban claro que la ciudadanía que hacía uso de eso tenía una preferencia clarísima por ese modelo, que por los buses contaminantes, y no solo contaminantes que destrozan la atmósfera nuestra, sino también en términos de eficiencia, ¿no? de comodidad. Probablemente eso, si se fuera mejorando o corrigiendo los defectos, terminaría dejando en claro, con clara conciencia a la ciudadanía de que eso hay que cambiarlo, que eso no es más tolerable, ¿verdad? Y desde luego, ¿no? Yo más de acuerdo no puedo estar. Tantas veces en la Asamblea Legislativa la misma ministra ha planteado el tema. No es atribución del Ministerio de Medio Ambiente, sino de otra instancia, hacer esas gestiones, pero desde luego, ¿no? O sea, no es tolerable esto. Algo hay de eso que mencionaba el compañero sobre intereses, ¿verdad? Que digo, no podemos ocultar, no podemos tapar el sol con un dedo, que esos están ahí. Por otra parte, digo, el ministerio tiene mucho que mejorar y lo ha estado haciendo. Hay que decir que
En los nuevos proyectos que se presentan, por ejemplo, hay una guía para incorporación, entre otras cosas, para la incorporación de cambio climático en el diseño de los proyectos, en su construcción y en su operación. ¿Cómo hacen? Tienen que disponer las medidas para que se reduzcan las emisiones que van a tener, disponer las medidas para que los riesgos que pueden ocasionar en términos climáticos sean atendidos y sean neutros, es decir, que no tengan ningún efecto de incremento de riesgos por efectos de cambio climático. Y por otra parte, capacidad sancionatoria, creo que el Ministerio no tiene ni de imponer multas, ni de... Es decir, eso está fuera de su alcance, por lo tanto, digo, tiene ciertas limitaciones para poder disponer de ese tipo de medidas. Y de acuerdo, ¿no? O sea, creo que está más que discutido a nivel mundial que necesitamos ir a un modelo de producción y consumo diferente, pero eso parece que va a tardar un poco. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno.